En la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 4, versículos del 1 al 12, esta es una poderosa exhortación de Pablo a los cristianos de esa comunidad, animándolos a vivir de una manera que agrade a Dios y a crecer cada vez más en santidad. Él aborda varios aspectos prácticos de la vida cristiana, desde la santificación personal hasta la conducta pública, enfatizando la importancia de vivir en amor y respeto hacia el prójimo. Aquí está el texto bíblico tal como está escrito. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así como lo estáis haciendo, abundéis en ello más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor, no en pasión de deseos malos como los gentiles que no conocen a Dios, y que en este asunto ninguno agravie ni engañe a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues Dios no nos ha llamado a la impureza, sino a la santidad. Así que el que rechaza esto no rechaza a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero en cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escribamos, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y en verdad lo hacéis con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os exhortamos, hermanos, a que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener una vida tranquila, ocuparos de vuestros propios asuntos y trabajar con vuestras manos, como os mandamos, para que andéis honradamente ante los de afuera, y no tengáis necesidad de nada. En este capítulo, Pablo trata de la necesidad de que los cristianos busquen una vida que agrade a Dios, enfatizando la santificación, la pureza moral y el amor fraternal. La ciudad de Tesalónica era un importante centro comercial y cultural de la época, y como otras ciudades del Imperio Romano, estaba inmersa en costumbres paganas y prácticas inmorales comunes entre los pueblos que no conocían a Dios. Este contexto hacía que la vida cristiana sobresaliera, y Pablo sabía que los creyentes necesitaban constante ánimo para mantenerse firmes en la fe. Al principio del capítulo 4, Pablo refuerza la solicitud de que los tesalonicenses continúen siguiendo las enseñanzas de Jesús y progresen en la vida espiritual. Él destaca que la voluntad de Dios para ellos es la santificación, es decir, la separación del pecado y una vida dedicada a honrar a Dios en todas las áreas, especialmente en lo que respecta a la moralidad sexual. Este tema era particularmente importante, ya que las prácticas de inmoralidad sexual eran ampliamente aceptadas en el mundo pagano de aquella época. Pablo exhorta a los cristianos a alejarse de tales comportamientos y a vivir de manera digna, controlando sus deseos y honrando sus cuerpos, ya que Dios los llamó para la pureza y no para la impureza. El apóstol también recuerda a los tesalonicenses que el amor fraternal es esencial en la vida cristiana. Reconoce que los creyentes de Tesalónica ya vivían ese amor entre sí y con los hermanos de otras regiones, pero Pablo los anima a seguir creciendo en ese amor. La práctica del amor entre los hermanos en la fe no solo edifica a la comunidad, sino que también es un testimonio para aquellos que están fuera de la iglesia, mostrando la diferencia que Cristo hace en la vida de sus seguidores. Finalmente, Pablo da instrucciones sobre la forma de vivir en armonía, aconsejándoles que lleven una vida tranquila, que se ocupen de sus propios asuntos y que trabajen con sus propias manos. Estas orientaciones reflejan el deseo de que los cristianos sean responsables y autosuficientes, evitando ser una carga para los demás y manteniendo un buen testimonio ante los de afuera. El trabajo y la dignidad en el día a día son formas de expresar la fe y de vivir de una manera que agrada a Dios. El mensaje de Pablo a los tesalonicenses es profundamente práctico y aplicable a todos los cristianos, independientemente del tiempo o lugar. Nos recuerda que la vida cristiana no se trata solo de creer, sino de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios en todos los aspectos de nuestra existencia. En primer lugar, el concepto de santificación es crucial. La santificación implica tanto alejarse del pecado como consagrarse a Dios. Esto significa que, como cristianos, estamos llamados a ser diferentes del mundo que nos rodea, especialmente en áreas donde los valores y las prácticas están en desacuerdo con las enseñanzas de Dios. En una sociedad que a menudo valora el placer inmediato y la satisfacción de los deseos personales por encima de todo, la llamada a controlar nuestros cuerpos en santidad y honor parece aún más desafiante. Sin embargo, es precisamente en este contexto que nuestra fe es probada y fortalecida. Debemos recordar que la voluntad de Dios para nosotros es siempre buena,
agradable y perfecta. Romanos, capítulo 12, versículo 2, y que Él desea nuestro bienestar en todas las áreas de la vida, incluida nuestra vida moral y espiritual. El amor fraternal, mencionado por Pablo, es otro punto fundamental. El amor entre hermanos y hermanas en la fe debe ser una marca visible de cualquier comunidad cristiana. Cuando nos amamos verdaderamente, ayudamos a llevar las cargas unos de otros y creamos un ambiente donde la gracia y la paz de Dios pueden experimentarse de manera profunda. Ese amor, sin embargo, no debe ser algo estático, sino que debe crecer continuamente. Pablo anima a los tesalonicenses a abundar en ello más y más, mostrándonos que el amor cristiano es un viaje que nunca termina. Siempre hay más que aprender, más que dar y más que recibir. Pablo también enfatiza la importancia del trabajo y de una vida tranquila. No sugiere una vida de aislamiento o pereza, sino una vida de equilibrio, donde el trabajo se vea como una bendición y una oportunidad de glorificar a Dios. Trabajar con las propias manos, ocuparse de los propios asuntos y vivir en paz son formas prácticas de mostrar nuestra fe y de ser un buen testimonio para aquellos que aún no conocen a Cristo. Una vida que refleja diligencia, responsabilidad y paz transmite un poderoso mensaje sobre lo que significa ser seguidor de Jesús. Pablo nos da una guía clara para vivir una vida que agrade a Dios. La santificación es un proceso continuo que exige esfuerzo y dedicación diaria. Vivir en pureza, controlar nuestros deseos y honrar a Dios con nuestros cuerpos son aspectos fundamentales de este proceso. Además, el amor fraternal es una expresión práctica de nuestra fe y debe ser cultivado siempre, reflejando el amor de Dios en nuestras relaciones con los demás. El trabajo y la vida tranquila también forman parte de esta ecuación. Nuestra conducta en el trabajo y en nuestra vida cotidiana debe ser un reflejo de nuestra fe, mostrando responsabilidad, honestidad y dignidad en todo lo que hacemos. Vivir de manera que no dependamos de los demás y ser un ejemplo para los que están fuera de la fe es parte del testimonio cristiano. Que podamos siempre buscar vivir de acuerdo con estos principios, recordando que el Señor nos llama a la santidad y a un amor creciente, tanto por Él como por los demás. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, gracias por llamarnos a una vida de santificación y amor. Ayúdanos a vivir de manera que te agrade en todos los aspectos de nuestras vidas. Enséñanos a controlar nuestros deseos y a honrar nuestros cuerpos como templos del Espíritu Santo. Que el amor fraternal esté cada vez más presente en nuestras comunidades. Y que podamos vivir de manera tranquila y digna, glorificando tu nombre. Concédenos sabiduría para trabajar con diligencia y responsabilidad. Para que seamos testigos vivos de tu gracia y bondad. Que nuestras vidas reflejen la luz de Cristo a todos a nuestro alrededor. En el nombre de Jesús. Amén. Este es un llamado para que todos encuentren en la Biblia las respuestas y el consuelo necesario para superar los momentos difíciles, fortaleciéndose en la fe y buscando la esperanza que solo Dios puede ofrecer. Los espero en el próximo mensaje, suscríbanse al canal y que Dios los bendiga.